Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Teníamos ganas ya de regresar por aquí para hablar de NBA, para hablar de baloncesto, para hablar de una liga que nos encanta, de una liga que está muy cerquita de arrancar, una nueva temporada de la NBA, una nueva temporada aquí de NBA House en Gigantes del Básquet. Mi querido Sergio Rabinal, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Y cómo estás ahora mismo? Que nos queda muy poquito para que arranque la nueva temporada. Todavía no han empezado los partidos, pero que realmente con los media days, con las noticias, el traspaso de Towns, ya estamos más o menos casi en dinámica de temporada. Bienvenido y bien hallado, señor Nacho Losilla. Pues con muchas ganas. Lo hablaba con algunos amigos de que es la primera vez en siglos en donde verdaderamente me apetece empezar una temporada, porque me apetece mucho hacer este podcast contigo y otros tantos que hacemos aquí en Gigantes del Básquet. Y la verdad es que con ganas de ver lo que nos viene, porque no sé tú cómo lo ves, pero me parece una temporada súper difícil de analizar o de predecir lo que va a ocurrir, a pesar de que sabemos que los Boston Celtics son uno de los principales favoritos a ganar el anillo otra vez. Sí, sin duda. Al final, yo creo que se disfruta, ¿no? De otra manera sabiendo, ostras, pues toda la temporada vamos a estar aquí grabando con Gigantes, vamos a estar haciendo NBA House, vamos a estar comentando, porque es cierto que ya la pasada temporada fue la primera temporada, pero no la hicimos entera, ¿no? Claro. El proyecto audiovisual de Gigantes arrancó a mitad de temporada, casi ya más cerca de playoffs que otra cosa. Entonces, yo tengo muchas ganas también por lo que dices y porque verdaderamente estamos en una NBA muy atractiva, ¿no? Yo creo que aquella época de, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? De Cavaliers y Warriors llegando a las finales, pues es muy mediático, te da mucha audiencia, un gran número de audiencia en las finales, pero le rebaja mucho la emoción durante los playoffs, ¿no? Porque eran años de playoffs muy descafeinados. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Lo decimos, Boston Celtics es el gran favorito, un equipo que ha ganado con bastante facilidad los últimos playoffs, pero te das cuenta de que el panorama es muy abierto, pueden suceder muchas cosas y entra en acción ya ha entrado en acción nuestro querido nuevo CBA, que tú has hablado mucho sobre él y que es un antes y un después para la NBA actual. Uh-huh. Sí, vamos acá. Bueno, íbamos hablando y analizándolo ante semanas, meses. Recuerdo que el final de la temporada pasada ya mencionábamos que iba a ser súper importante y se está viendo con el traspaso que decías antes de Towns y de Randle entre Knicks y Timberwolves, que va a marcar muchísimo todo lo que suceda en los despachos, que al final, en última instancia, es lo que acaba definiendo un poco el juego. Me gusta bastante el tema de la igualdad, de la apertura que hay a día de hoy en la NBA, porque permite eso, que cada vez cambia, cada año tenemos un nuevo candidato, cada año tenemos un nuevo aspirante y hace, o al menos nos pone a nosotros un poco en la tesitura de tener que estar constantemente analizando y repensando lo que ya creíamos que era fijo, es decir, no tenemos nada asegurado, por tanto siempre tenemos que estar analizando, tenemos que estar viendo los partidos y sacando conclusiones nuevas en base a lo que sucede cada día para no dar nada por sentado, porque si a ti te dicen el año pasado que los Knicks iban a ser uno de los principales candidatos al anillo esta temporada, no te lo hubieras creído, pero tampoco una de las cosas que vamos a hablar en este episodio, y es que los Denver Nuggets estarían a puntito de implosionar. Eso es, todo puede cambiar muy rápido, ¿no? Porque hace unos años los Knicks eran un meme. Antes de que Julius Randle decidiese marcharse a la Gran Manzana, los Knicks eran uno de los grandes memes de la liga y atravesaron años muy complicados después del proyecto de Carmelo Anthony, el intento fallido de Porzingis, y ahora de repente te encuentras con que son la gran alternativa, o podrían serlo, para los Boston Celtics en la conferencia este. Antes de meternos de lleno con el programa, Sergio, te quiero hacer una pregunta porque, claro, es cierto que en verano hemos tenido los Juegos Olímpicos, pero ¿qué te gusta hacer en verano o a qué le dedicas mucho tu tiempo en verano? Porque, lógicamente, no tenemos la NBA, que es la competición que más tiempo nos quita. ¿En qué te gusta? Yo creo que todo el mundo que trabaja con la NBA tiene algún tipo de hobby o algún tipo de cosa que le dedica más tiempo en verano porque sabe que luego durante la temporada no lo puede hacer. ¿A ti qué te gusta hacer en verano, Sergio? Pues te va a sorprender, pero yo leer y jugar mucho a la Play. Pero No me yo tengo un sorprende. volante, yo tengo el volante este típico para jugar a la Fórmula 1 y Motorsport y le echo muchas horas. No voy a esconderme que le echo muchísimas horas, ya sea online o en offline. Pero
Aprovecho bastante el tiempo para ello. Hay que aprovecharlo porque luego durante la temporada no se puede. Yo aprovecho también para leer un poquito más en verano porque es cierto que luego durante la temporada es más complicado y se hace más difícil. Yo soy mucho de ver pelis. En verano me hincho a ver películas. También consumo más bebidas espirituosas que durante la temporada. También hay que aprovechar para ello. Y fíjate, yo juego a la Play y en verano me gusta jugar mucho al FIFA para cambiar un poco. Eres fifita, no Yo me lo soy esperaba. fifita, yo soy un fifita, macho, soy un fifita, pero en el episodio de hoy no vamos a hablar ni del volante de Sergio, ni de cómo juega, ni de cómo juego yo con el FIFA. Tenemos que hablar de la NBA y de las historias de la nueva temporada. You're up 2-0. What's the story? Are you not happy, or you're only half happy, or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. LeBron James with no regard for human life. Anything's possible. Han cambiado un montón de cosas esta temporada de NBA y una de ellas es que los Philadelphia 76ers son uno de los equipos que nadie se puede perder. ¿Por qué? Porque tienen un nuevo Big Three. Y si ya avisábamos durante la temporada pasada que se estaban acabando esto de los Big Three, que cada vez había muchas más parejas, que la clave era la construcción en base a dos superjugadores con dos buenos contratos, los Sixers, yo creo, Nacho, que han roto esta dinámica, esta estructura y han regresado al Big Three, porque tenemos a Joel Embiid y a Tyrese Maxey, que ya los teníamos el año pasado, y han añadido a un jugador muy de temporada regular, que hay que ver cómo lo hacen en playoffs, pero un Paul George que han firmado por bastante tiempo, que es una apuesta muy arriesgada, y hay que romper una lanza a favor de Daryl Morey. Han hecho un trabajo espléndido, desde los despachos, porque la cantidad de fichajes que han hecho es tremenda. O sea, para que te hagas una idea, tienen 7 caras nuevas, la mayoría en agencia libre, que son Eric Gordon, Caleb Martin, Andre Drummond, Ray Jackson, Gerson Yabusel, nuestro amigo Gerson Yabusel, uno de los mejores cuatros de toda la Euroliga el último año. O sea, tienen a jugadores llamados, o tienen un equipo, yo creo, llamado a, bueno, pelear con los Boston Celtics por la punta de la conferencia este. Y claro, aquí viene la pregunta, Nacho. ¿Tú crees, y ya hemos visto a Joel Embiid que lo ha dejado caer en Media Day, que va a jugar poquito? ¿Tú crees que estos Sixers pueden llegar a abril a los playoffs con opciones reales de pasar de semifinales de conferencia? Es un equipo un poco complicado, ¿no? Porque evidentemente hay que aplaudir la valentía, hay que aplaudir también que les ha salido la jugada a la perfección, ¿no? Que ellos cuando hacen el traspaso de James Harden piensan en un escenario así, aprovechando que Tyrese Maxey termina contrato, pero que puedes aprovechar los derechos Bird y ese espacio que tienes para meter otro gran contrato antes de renovar a Maxey. Y lo cierto es, Sergio, que fuera de Paul George, el mercado no ofrecía ningún jugador similar o cerca de su nivel como para emplear esa ficha. Entonces, la jugada les ha salido espectacular. Las dudas son muy obvias, pero fíjate que yo casi el foco lo pongo en otros jugadores, porque creo que Paul George aquí también va a tener un papel diferente. Es decir, creo que de hecho Paul George debería ser más importante casi en temporada regular que en playoffs. Sé que es un jugador luego que tiende a lesionarse mucho, que tiende a, en playoffs ha dejado varias actuaciones muy decepcionantes, y precisamente por eso yo donde veo el foco del jugador, te diría, creo que podemos decir que es casi el jugador más importante de la carrera de Joel Embiid, como es Tyrese Maxey. Es decir, es un jugador que ha venido a cambiar la situación de Embiid en Filadelfia, un jugador que, recordemos, cuando llega a la NBA nadie espera esta explosión en tan pocos años de un jugador que se ha convertido en uno de los mejores en su posición y que precisamente ese atractivo que ha dado Maxey, que además su juego combina muy bien con Embiid, que en playoffs le hemos visto por momentos ser incluso el mejor jugador de los Sixers por delante también de Joel Embiid. Creo que su paso adelante es lo que cambia por completo la situación actual y que le permite a Embiid tener el mejor equipo que ha tenido en su carrera. Así que yo entiendo que realmente Paul George viene para ser la tercera estrella, pero el gran apoyo de Maxey y de Embiid, que es la dupla estelar del equipo, y George va a tener un rol más sin balón, va a tener un rol diferente al que veíamos en los Clippers. Y fíjate que para mí, pensando en un potencial enfrentamiento contra los Knicks, contra los Celtics, como incluso contra los Bucks, que nos olvidamos de ellos, Sí.
Quiero ver cómo funciona, por ejemplo, Caleb Martin, que es un 4 bajito. Quiero ver Yabusele cuánto entra realmente en la rotación. Quiero ver el rendimiento de Eric Gordon, Sergio, también, que el año pasado jugó bastante mal en Phoenix y que es ya un jugador bastante veterano. Fíjate que pongo casi el foco ahí antes. Doy por hecho que necesitas salud en tus estrellas si no estás fastidiado, pero pongo el foco casi en los role players que van a tener que jugar mucho, porque los role players de Nueva York y de Boston son de un nivel prácticamente estelar. Es que, mira, tú decías el caso de que Paul George puede ser uno de los jugadores más importantes de esta fase regular. Yo personalmente creo que estos Sixers van a tener verdaderos problemas en temporada. Yo creo que van a tener ciertas dificultades para ganar partidos de manera sostenida en el tiempo, porque van a estar constantemente descansando a Paul George, a Joel Embiid, a Kyle Lowry, que ya sabemos que es un veterano, es un jugador con muchos kilómetros ya en las piernas, y creo que mucha de esa responsabilidad no va a recaer sobre Paul George. Aquí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que va a recaer sobre un Tyrese Maxey, que este es su año. O sea, ya Sin viene duda, ese eso sin All-Star, duda. pero puede ser uno de estos tapados a entrar en uno de los quintetos All NBA, porque puede que tenga una cantidad de minutos increíble, y la progresión que nos está dejando Tyrese Maxey en estos últimos años es muy grande. Por darte un apunte más del tema de Sixers, o sea, la apuesta que han hecho es brutal. O sea, estaba echando las cuentas y tienen más de 630 millones de dólares comprometidos a futuro solamente en Embiid, en Paul George y en Tyrese Maxey. O sea, es una cantidad de dinero ingente en un momento en el que la NBA lo que está haciendo es todo lo contrario, es recortar gastos, es reducir nóminas. Y aquí yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero Nacho, yo veo que esta es verdaderamente la última oportunidad de Joel Embiid, no de ganar un campeonato, porque ya sabemos que eso es muy complicado, pero de realmente trascender en playoffs y limpiar un poco su nombre, porque ahora mismo, tras todo lo ocurrido en los últimos dos temporadas y con la imagen que dio en los Juegos Olímpicos, yo creo que es un ahora o nunca. Y se puede quedar en un jugador bastante denostado a nivel mediático y a nivel de narrativa, a nivel histórico. Sí, es lo que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Más allá del hate que recibe, que en ocasiones puede ser, hay cosas que hace que obviamente provocan reacción de la gente, también es un jugador con el que una parte importante de la comunidad NBA la tiene fijada con Joel Embiid, en ocasiones, como digo, también se lo gana, pero es evidente que ya más allá de filias y fobias, hablamos de un tío que es el único MVP de la historia de la NBA que no ha jugado unas finales de conferencia, ¿no? Y que verdaderamente, ya lo hemos comentado aquí en el podcast, tiene problemas para trasladar su dominio de temporada regular a playoffs. Entonces, si no lo haces este año o el próximo, ¿no? Porque al final habrá que darle una ventana de actuación a este proyecto de los Sixers, que haya salud, que haya todas estas cosas que necesitan. Si no lo haces ahora con este equipo, que estás en tu prime, que estás en tus 30, no veo a Joel Embiid jugando, Sergio, con 36 años, a un nivel súper contundente en playoffs, ¿no? Seguramente llegue bastante cascado ya a esa etapa final de su carrera. Entonces, es ahora o nunca, es esta ventana de 2, 3 temporadas, porque Paul George también en 2, 3 años será muy mayor, entonces tienen que aprovechar ahora. Y hay tantas dudas, creo que como aspectos interesantes para seguir, un equipo nuevo, con Nick Nurse, es decir, es bastante interesante el tema del Big Three de los Sixers, a los que yo ahora mismo pondría en una tercera, cuarta posición en el este, empatados con Milwaukee Bucks. Quiero ver un poquito. ¿En qué posición les pones tú antes de pasar al siguiente punto? Ahora Yo te mismo diría, Nacho, que me parecería un cuarto quinto equipo. O sea, más Cuarto, quinto quinto. que cuarto, Ojo. porque creo que, por ejemplo, Cleveland puede ser una de estas sorpresas de esta temporada, porque Ujú. veo bastante bien el cambio entre Kenny Atkinson respecto de JB Bickerstaff, que ya lo hablamos al final de temporada, que era una de estas cuestiones de decías, tienen todo para romperla y no terminan de dar ese salto. Para mí, Philip puede ser uno de estos tapados en temporada regular y que un Miami Heat de la vida, vamos a decirlo así. Es un problema que, habiendo hecho toda la inversión que has hecho, no le situemos más arriba, ¿no? El nivel de la conferencia este también va subiendo. Yo el primer punto que me he apuntado es uno muy simple y además así te lo he enviado por WhatsApp. Luka, Kyrie y Clay, ¿no? Si hablamos de las historias de la temporada, evidentemente se hablaría mucho de Dallas Mavericks, incluso si no hubiesen fichado a Klay Thompson simplemente por el hecho de que es el equipo de Luka Doncic y de Kyrie Irving, sobre todo de Luka, y eso pues hace que tenga un foco especial encima. Pero claro, además vienen de llegar a las finales de la NBA y además han fichado a Klay Thompson en verano, por lo tanto eso añade una mayor lupa mediática a estos Mavericks. Pero Sergio, yo te quiero preguntar, porque estadísticamente hablando, lo más probable es que este equipo de Dallas no regrese esta próxima temporada a las finales de la NBA. La competencia en el oeste es durísima. Y luego yo tengo una gran duda, ¿no? Porque dices, vale, Clay llega muy motivado, él lo ha dicho, también los Media Days, lo decía el otro día Gaitán, es el único día de la temporada en el que para todas las franquicias es todo maravilloso. Si ya Dallas tuvo problemas defensivos muy, muy importantes en playoffs, sobre todo en finales de conferencia, pero tuvo en general problemas defensivos importantes en el perímetro con Luka y con Kyrie cuando los rivales les atacaban, ¿qué va a suceder ahora
cuando cambias a Derrick Jones Jr., que era tu mejor defensor perimetral y un jugador muy atlético, por un Klay Thompson que está en la etapa final de su carrera, ¿no? Esto me preocupa mucho de cara a la postemporada. Yo creo que el fichaje de Klay Thompson, pese a ser muy bueno, creo que me parece un negocio magnífico porque el salario es, vamos a decir las cosas como son, es muy barato para lo que puede ofrecer Klay Thompson, a pesar de que esté más cerca de ser un exjugador que de un jugador de rol habitual ya en la NBA. Para mí, creo que han hecho las cosas muy bien y va a ser un jugador muy de temporada regular. Luego ya lo que planteas. En playoffs es otra movida, es un universo completamente diferente y ahí sí que van a tener verdaderos problemas. Pero claro, es que estamos hablando, Nacho, que es que vienen de Tim Hardaway Jr. O sea, es que el upgrade, por mucho Klay Thompson que venga, sin tendón de Aquiles, sin ligamento anterior cruzado de la rodilla, sigue mejorando a Tim Hardaway Jr., que ahora por fin, Nacho, va a tener su gran oportunidad de brillar en los Detroit Pistons. Pero ahora en serio, yo creo que los Mavs han hecho un muy buen verano a nivel de encontrar los parches necesarios. La salida de Derrick Jones Jr. yo creo que era entendible, pero Najee Marshall me parece un fichaje tremendo, sobre todo por el precio que lo han conseguido, para reforzar esa línea defensiva que bien mencionas de los Dallas Mavericks, y luego otros tantos refuerzos que son pequeñas pinceladas que pueden dar el apunte definitivo a estos Dallas Mavericks, sobre todo en playoffs, porque en temporada regular ya sabemos que el oeste es una auténtica locura, que un par de lesiones te ponen abajo o te ponen arriba, y una buena racha para empezar o al revés te condenan a una mala temporada. Sin duda, sin duda. Hombre, yo creo que si coges los 3 jugadores que han salido y los 3 jugadores que han llegado a Dallas, yo creo que Dallas gana claramente con el cambio, ¿no? Y se notaba que necesitaban un tirador, ahí Clay les va a dar mucho, pero es que el oeste es muy complicado, ¿no? Y el oeste tiene mucha competencia. A mí me sorprendería que llegasen otra vez a las finales simplemente por la competencia y por todo lo que conlleva el repetir 2 años seguidos en las finales, ¿no? Es muy complicado, necesitas muchas cosas, aunque evidentemente a nivel de plantilla han dado un pasito adelante y creo que ahí están mucho mejor. Así que evidentemente va a haber muchos ojos encima de Dallas y estoy seguro que durante la primera semana, que es una de esas semanas en las que todo el mundo está súper pendiente de la competición, quieren ver a los nuevos jugadores, estos Mavericks, por el simple hecho de juntar a Luka Doncic, a Kyrie Irving y a Klay Thompson en cancha, que ya es un trío muy llamativo, ¿no? Por las veces que se han enfrentado Kyrie y Klay, por ser Luka una estrella de las de nueva generación y Klay uno de los que se está pagando. Tiene muchos significados y evidentemente va a ser uno de los focos de la temporada durante todo el año, pero sobre todo en el inicio. Yo te quería preguntar, ahora que estamos hablando de Dallas, que hemos visto a Luka jugar a un nivel increíble en estas... Bueno, lo hemos visto jugar a un nivel increíble casi desde que llegó a la NBA, pero ya últimamente, en estos 3 últimos años, Doncic ha estado, bueno, a un nivel excepcional. Claro, no le ha servido para ganar el MVP por las razones que ya sabemos, de que los Mavericks no han estado nunca en esa pelea por estar en la parte alta de la clasificación, y eso pesa mucho. Basta ver con que Shai Gilgeous-Alexander le ganó la partida a nivel de votos, porque una cuestión de que este tipo de cosas ponderan más a la hora de votar. Claro, yo ya sabes que dije que Luka nunca iba a ganar el MVP cuando grabamos una vez un vídeo, pero ahora ves a Luka tal como están los Mavericks, después de lo que ha ocurrido en las pasadas finales, que se ha ganado un poco el apoyo mediático de ese sector que tanto le detestaba. Tú le ves a Luka este año, que además es el segundo favorito para ganar el premio según las apuestas. ¿Crees que puede ser el jugador que rompa un poco el dominio de Nikola Jokic y Joel Embiid? Es un poco la pregunta que nos hacemos al inicio de cada temporada, ¿no? Y aquí desde España siempre se apoya mucho que es el año del MVP de Luka Doncic. Creo que es clave lo que has dicho de haber llegado a las finales. Creo que esto ha cambiado la imagen para mucha gente. Momentos como el triple contra Gobert. Momentos también como el enfrentarte a un equipo de Boston Celtics donde dices, vale, es que a Dallas todavía le faltan cosas y evidentemente no están a la altura de un equipo potentísimo como son los Celtics del año pasado, y hay una parte donde no tienes ese personal, donde no tienes ese trabajo defensivo, donde no tienes esa rotación, que te la están equilibrando el sobre todo contar con Luka Doncic como gran estrella. Entonces, sabemos que la parte narrativa es fundamental. Yo creo que ahí sí que ha habido un cambio, pero la pregunta es la de siempre. ¿Va a terminar Dallas con un récord de los 3-4 mejores de la temporada? Bueno, el año pasado ya les vimos cambiar con las nuevas incorporaciones y quizás este año sí lo consiguen. Pero yo me temo que Luka será segundo o tercero, pero yo creo que habrá, porque evidentemente que Luka ganase un MVP sería positivo para, por ejemplo, para ti, para mí, como personas que se dedican a trabajar con la liga, ¿no? Porque al final le va a dar mayor foco, va a haber mucha gente pendiente, Luka ha ganado el MVP y tal. Entonces,
eso nos beneficia a la gente que trabajamos desde España, eso es así. Pero yo creo que al final habrá algún jugador que combine mejor números y récord que Luka. Yo creo que al final algún caso se dará de que haya alguien mejor posicionado, y ahí debo decir que creo que este sí que es el año de Shai Gilgeous-Alexander, porque va a volver a hacer numerazos y porque el equipo de Oklahoma, sin perder jugadores, ha añadido a Caruso y a Hartenstein. Así que yo creo que volverán a ser el número 1 del oeste y que Shai tendrá números como para ser MVP. Es que, bueno, hoy no vamos a hablar de los Thunder, ya le dedicaremos un programa específico a los buenos de Oklahoma City, pero sí que es muy buena apuesta la de Shai. Yo, como siguiente historia, como la tercera cosa que ha cambiado o que creemos que va a marcar esta temporada, es algo que ya hablamos una vez en el programa, que es el fin de los Warriors. O sea, no ya una cuestión de la dinastía, que eso es, digamos, se cierra la ventana del campeonato para un equipo porque se hacen viejos, cuestión de vida, sino porque la gerencia ya ha decidido darle carpetazo por completo al equipo que les convirtió en campeones y ha marcado una época en la historia de la NBA. Y ahora, Nacho, lo que vemos es que los Warriors son Stephen Curry y lo que pueda durar Draymond Green hasta que le encuentren un traspaso. Porque, claro, han conseguido, digamos, un poco replicar, que lo vimos en la agencia libre, han traído a DeAnthony Melton y Buddy Hield, que serían las versiones de marca blanca de Klay Thompson, de Harrison Barnes un poquito, ¿vale? De jugadores que pueden hacer diferentes funciones a nivel ofensivo y defensivo y que además tienen triple. Luego te han traído a alguien que a mí me encanta, que es Kyle Anderson, que es el Draymond Green sin esa parte virulenta que le define tanto. Y me parece que han hecho un muy buen mercado, pero ya están dejando bastante claro que esto se ha acabado, que es un poco, vamos a intentar aguantar a Stephen Curry y ver si se produce una oportunidad de mercado para mover a Jonathan Kuminga, a Andrew Wiggins, a quien toque, para aprovechar este último resquicio que le quedan a los Warriors. Yo estaba echando ojo a esto y es la primera vez esta temporada que Stephen Curry va a empezar sin Klay Thompson en el equipo. Sin estar lesionado Klay, porque ya sabemos que en 2020 y en 2021 causó baja por esa doble lesión que tuvo. Claro, ahora es distinto. Ahora Curry ya no va a contar con uno de sus principales valedores, uno de los jugadores con los que mejor se ha entendido sobre la cancha, y es, en cierta medida, un poco triste y un poco, pues da un poco de pena. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me hace sentir como que vamos a ver una NBA diferente. Si antes decías que, bueno, que Klay va a estar ahí con Luka, va a estar con Kyrie, que es algo bastante chulo, claro, ver a Curry tan solo, tan desprovisto de los que le han dado sentido, a mí personalmente me hace darme cuenta que me he hecho muy mayor. Te prometo que iba a decir eso, te iba a decir, Sergio, es que nos hacemos mayores, ¿no? Es un signo, Sí. un signo de que nos vamos haciendo poco a poco viejos. Yo sí que recuerdo, ahora que has dicho eso del sentimiento de pena, el año en el que Curry termina tercero para el MVP y que está tan pobremente acompañado, sí que daba lástima por Curry, ¿no? Y puede ser una situación similar esta temporada, pero con unos Warriors que no están, digamos, atacados por las lesiones, sino que simplemente no son tan buenos. Ya está. Y ese es el problema que van a tener en Golden State. Creo que se ha incidido poco en que los Warriors son uno de los perdedores del mercado, uno de los grandes ¿Tú perdedores crees? del. Yo no estoy de acuerdo, tío. Yo no lo veo. Ya no solo por la pérdida de Clay, que puede ser que tocase ya cerrar ese capítulo, sino porque al final has perdido ese hueco de masa salarial que tenías. Intentaste ir a por Paul George, que lo mismo hubiese sido un movimiento desacertado y te hubiese condenado en unos años, pero te hubiese permitido también competir al corto. Eso no sabemos cómo habría salido. Pero a mí los fichajes sobre todo el de Buddy Hield, es el que veo más inflado por la gente. Melton me gusta, pero viene de un año en el que prácticamente no ha jugado por lesiones y tampoco le has firmado barato. Buddy Hield es un jugador que en los últimos playoffs prácticamente no pudo jugar para Filadelfia por cuestiones defensivas, aunque yo creo que debieron darle más minutos. Y Kyle Anderson es un jugador de rotación, entonces o hay un salto muy grande adelante de jugadores como Kuminga o Podziemski, o yo creo que estos Warriors son incluso carne de. Creo que pueden quedarse, ojo lo que te voy a decir, creo que pueden quedarse hasta fuera del play-in. Ostras, Sí. son palabras muy grandes. ¿Sabes? Lo de quedarse fuera del play-in ya sabemos que es un poco relativo porque puede darse de circunstancias a nivel de resultados, pero no sé, yo es que los veo bastante bien. O sea, igual estoy metiendo igual una pata, Uno de los dos. Estoy metiendo la pata a Uno nivel de los dos está metiendo histórico. la pata, no pasa nada. El que sea, luego le sacamos Pero el yo clip no a lo veo final de tan temporada. Yo no lo veo tan mal. O sea, me parece que es como parchecitos chiquitines que yo creo que cuando llegue febrero sí que van a poder estar en disposición de hacer buenas operaciones, porque aquí está la clave. Si consiguen quitarse el contrato de Jonathan Kuminga y convertirlo en 2 jugadores jóvenes o lo que sea que les venga bien, a mí me parece una buena operación. Y aquí yo estaba pensando, que lo hablaba con un amigo, me decía, ¿se puede traspasar
a Draymond Green. Y a mí me vino a la mente Ben Simmons, que soy un poquito repetitivo con el tema, pero Ben Simmons, Steve Kerr, Stephen Curry me parece tremendo. Lo malo, que Ben Simmons termina contrato y Draymond Green le quedan bastantes años. Imposible que convenzas a los Brooklyn Nets de comerse el contrato de Draymond Green. No hay oro en el mundo no hay capaz de convencer a los Nets de eso. Pero yo la pregunta aquí que tengo, Sergio, es ¿qué le falta a estos Warriors? Porque es lo que tú dices, es decir, tú miras y, por ejemplo, pues hay que ver pues en el puesto de pivot la evolución que hace Jackson Davis, que dicen que ha vuelto midiendo un poco más, Kevon Looney, que oye, pues te puede... es un cumplidor, Kyle Anderson que se puede ir al 5 en small ball, te puede ir al 4, Draymond Green, es decir, tienes cosas, ¿no? Y lo que decíamos, tienes a Kuminga, tienes a Podziemski, es decir, jugadores hay y fondo armario hay. Yo lo que veo donde el problema que tienen los Warriors es que falta talento diferencial de gran nivel para acompañar a Stephen Curry. Sí. Sabemos que al final en la NBA actual, para rendir en lo más alto, para llegar lejos en playoffs, necesitas jugadores muy diferenciales. Y mi pregunta es, ¿quién es el segundo mejor jugador de estos Warriors de cara a playoffs, de cara a momentos difíciles, de cara a momentos complicados? Y ahí es donde veo el agujero de este equipo. Entonces, ¿en febrero se podría mover? Sí, pero ¿a por quién te vas? Ese es el problema que yo veo en Golden State. Ahí tienes razón. El perfil que yo le veo que les falta es ese segundo All-Star al lado de Curry. Y si no lo tienen, es que creo que es un equipo que bastantes rivales del oeste les pueden pasar por encima. Van a echar de menos al final a Jordan Poole. O sea, es que es increíble. Que no sé si has visto que Brian Keefe, el nuevo entrenador de los Wizards, ha dicho que Jordan Poole va a ser el base titular en Washington. Base titular. Bueno, cada equipo tiene sus objetivos cada año y unos es ganar, otros es perder. Ellos van a por Cooper Flag. Al Ellos contrario, van a por Cooper Flag. Ese es el objetivo. Al contrario que tu siguiente take, tu siguiente historia, porque me parece una de las más importantes y más chulas. Sí, he apuntado los Knicks con Towns, alternativa real a Boston, un poco entre pregunta, porque evidentemente ya teníamos a los Knicks. Fíjate cómo ha cambiado todo el dibujo de los Knicks ya solo en el último año, ¿no? Han cambiado a Quickly, a Barrett, a Bogdanovich, 5 primeras, ahora a Randle y a Di Vincenzo, para convertirlo en 3 jugadores, en Anunoby, en Michael Bridges y en Karl Anthony Towns. Es decir, son un poco movimientos casi de PlayStation, ¿no? En el sentido de, ostras, te has ido a por peces gordos y has pescado a todos, ¿no? Uno de los mejores 3&Ds, uno de los mejores casi estrellas como es Michael Bridges y luego Towns que viene para jugar de 5. Y Sergio, aquí es donde, para no soltar una chapa tremenda con cada punto, donde está el verdadero cambio diferencial y lo que vamos a ver distinto, aparte de Towns reencontrándose con Thibodeau, que eso va a estar interesante. Ya los dos dijeron que hay comedia ahí, ¿eh? Hay mucha comedia ahí. Claro, a mí me decía algún amigo, ostras, pero joder, eso va a ir mal. Hombre, si los Knicks llevan persiguiendo el traspaso de Towns desde hace años, como ha salido, si lo llevan intentando durante todo el verano, si Leon Rose lo ha intentado, Gerson Rosas, que era el antiguo ejecutivo de los Wolves y que está ahora trabajando para los Knicks, entiendo yo que han contado con el visto bueno de Thibodeau, que si Thibodeau, sabiendo cómo es, no hubiese querido reencontrarse con Towns, no querría hacerlo. Pero me parece muy interesante porque vamos a ver a Towns volviendo al puesto de 5, que él venía jugando de 4 en Minnesota, jugó ya de 4 en Minnesota con Thibodeau, lo hizo al lado de Taj Gibson o de Gorgui Dieng, pero ahora le volvemos a ver en el puesto de 5, Sergio, que creo que a nivel ofensivo es lo mejor, evidentemente es donde Towns más te va a dar por producción propia y por impacto de tener un 5 abierto, y ya no solo abierto, sino este 5 abierto con el talento de Towns, pero también le expones mucho más en defensa. Entonces, creo que al final todo esto se reduce a que Thibodeau apuesta, y los Knicks en general, a que pueden sacar la mejor versión de Towns en ataque y en defensa, un jugador que entra en su prime, que siempre nos ha dejado dudas, que yo la primera vez que le vi, Sergio, la primera temporada que le vi en la NBA, pensé, este tío tiene madera para ser MVP de la liga. Y luego siempre nos ha dejado cortos por esfuerzo, por carácter, por lo que sea. Los Knicks están apostando a sacar la mejor versión de Towns en ambos lados, porque si no lo hacen, no van a poder competir de verdad contra Boston. A mí me parece un movimiento, pensando en lo que han dado para conseguir lo que tienen a día de hoy, un poco extraño, porque de todos los traspasos que podías hacer por Julius Randle, yo creo que este es el más inesperado que te puedes encontrar. Ahora bien, lo que planteas, y me has ido convenciendo conforme ibas hablando. O sea, yo no soy nada fan de Karl Anthony Towns, yo al contrario, yo lo vi la primera vez en 2015, creo que fue, 2015-16,
Y a este chico le falta sangre. Y nos ha ido demostrando conforme toda su carrera de que es un chaval, que es un jugador que es muy bueno, pero que le falta esa chispa, esa determinación que tienen otros, como puede ser Julius Randle sí que tiene esa chispa. El problema es que tiene demasiada chispa en otras cuestiones. Pero mira, hay muchas dudas con la cuestión defensiva en los Knicks, y yo creo que todos los movimientos que han ido tomando es para proteger bastante a la hipotética llegada, que ahora ya se ha confirmado, de Karl Anthony Towns. Porque claro, si tienes a 4 grandes defensores y un mal defensor, está muy equilibrado. El problema es que la posición en la que ocupa, que es la de 4,5-5, es muy frágil, y muchas de las jugadas en la NBA acaban ahí. Lo que sí que creo que va a suceder, y esto va a ser muy interesante porque rompe bastante con lo que es la filosofía de Tom Thibodeau, es que vamos a verles cambiar en todos los bloqueos a mansalva. Vamos a ver unas rotaciones defensivas, un sistema completamente distinto a lo que nos ha habituado Tom Thibodeau a lo largo de toda su carrera, que es una de las razones por las que fue uno de los asistentes más cotizados en la época de Boston y luego llegó a Chicago, que era por ser alguien súper agresivo en defensa, alguien que marcaba la pauta, pues negando los bloqueos, adelantándose a lo que podía hacer el oponente. Y yo creo que ahora vamos a ver a unos Knicks mucho más, vamos a decirlo así, más Mike D'Antoni que Tom Thibodeau, lo cual no es malo, pero sí que nos genera, bueno, un nuevo paradigma que a mí me parece bastante interesante, porque claro, hasta que vuelva Mitchell Robinson, que yo creo que se hablaba antes de Navidad o Sí, diciembre, enero ha salido. van a tener muchos problemas para encontrar el equilibrio en el 5, porque Jericho Sims, pues bueno, el mozo te llega hasta donde te llega, y aquí vamos a ver si consiguen encontrar a otro interior típico de un Exhibit 10 o lo que sea, que te pueda hacer las funciones. No sé si van a tener que mirar al mercado europeo o al mercado de agentes libres de la G-League, porque es que necesitan algo ahí para salir del paso. Alguien que ocupe esos entiendo minutos. que ahí Akiuba va a jugar bastante, que entre Akiuba y Jericho Sims se repartirán ahí los minutos. Pero claro, Akiuba también es un 5 bajito, que no es un jugador promedio en defensa, es decir, no es un jugador muy especial, aunque ha tenido buenos momentos. Fíjate, me ha sorprendido eso que has dicho de los cambios en los bloqueos, porque yo tengo la sensación... de nuevo, uno de los dos estará equivocado. No he visto si en el Media Day ha dicho algo o no. También es cierto que, por ejemplo, Towns no estaba porque todavía el traspaso no era oficial. Yo tengo la sensación de que él va a seguir un poco con su idea, y al final jugadores como Bridges o Anunoby ahí entran perfectamente, y me los imagino a la perfección apurando los bloqueos por encima. Bridges, que es un especialista, Anunoby con su cuerpo, eso tal. Pero yo creo que precisamente lo que le va a exigir a Towns es la versión más concentrada de su carrera. Y, por ejemplo, yo creo que donde coincidimos los dos es que Towns es un jugador que en varias ocasiones, incluido en el baloncesto FIBA, ha demostrado poca inteligencia, es un poco disperso. Tanto en su selección de tiros como en su forma de actuar, de comportarse. En ocasiones ha sido un tío muy raro, pero luego también es cierto, y hay que decirlo, en playoffs le hemos visto varias actuaciones, tanto en ataque como en defensa, muy potentes, ¿no? Se hablaba mucho de Edwards, pero ha habido partidos donde Towns ha sido claramente el mejor jugador de los Timberwolves, incluido en esa serie de finales de conferencia. Yo creo que sí que vamos a ver un planteamiento Thibodeau más o menos como el de siempre, y que ahí donde va a exigirle mucho es a Towns. Pero claro, Sergio, ¿qué pasa si Towns en el 5 no te funciona? ¿Qué pasa si le tienes que devolver al 4? Bueno. Es que ahí es donde... Es decir, ahí es donde creo que estarían los problemas reales para los Knicks, ¿no? Ostras, Towns en el 4 no nos ha funcionado, le tenemos que mandar al 5. Mitchell Robinson, a mí personalmente, creo que es un jugador que, aunque él era el titular y Hartenstein el suplente, creo que Hartenstein le supera mucho en lecturas, en ángulos de bloqueos, en posicionarse, en pasar la pelota. Creo que Hartenstein es un jugador muy superior, aun siendo los dos parecidos, entre comillas. Y creo que si tienes que depender de poner a Mitchell Robinson en el 5 para que Towns te funcione, creo que eso sí que puede ser un problema y un escenario bastante real para los Knicks. Claro, y voy a ir rápido para pasar al siguiente tema. Va a ser un problema porque vas a tener que mandar a alguien al banquillo. ¿A quién mandas? ¿A Oye Anunoby? ¿Michael Bridges? ¿Mandas a Josh Hart? O sea, porque a cada uno que quitas o pones tiene sus pros y sus contras. Y no puedes mandar a Michael Bridges a cual quieres renovar. Tampoco a Oye Anunoby, al que le has dado un pastón y tienes que justificarlo. Y Josh Hart también, no digamos ya por una cuestión de ego, sino porque es alguien absolutamente fundamental en tu construcción del equipo, porque lo hemos visto en estos últimos playoffs que es alguien increíble. O sea, es una decisión bastante complicada tanto en lo deportivo como en lo personal, lo que van a tener que gestionar los Knicks, y esa es la razón por la cual
Antes yo era mucho más optimista con los Knicks respecto a esta temporada. Pensaba que realmente, incluso con con Julius Randle, tenían todo lo necesario para ganar a los Boston Celtics. Ahora yo tengo más dudas. Tengo muchas ganas de verles, eso sí. Me parece un equipo divertidísimo y Jalen Brunson es uno de mis jugadores favoritos ahora mismo. Pues con tu siguiente punto, ¿vamos? ¿O? Sí. Además, el siguiente punto del que quiero hablar son unos Denver Nuggets, unos campeones de la temporada 2022-2023, que, Nacho, a mí, con el paso del tiempo, se me han ido pues convirtiendo en una decepción, porque la franquicia me parecía que tenía todo lo necesario para ser una dinastía, un equipo que construyese algo que durase en el tiempo, que fuera capaz de romper esta dinámica de campeones alternativos cada año, y los hemos visto, no sé si por desidia o porque ya han conseguido su objetivo, que era conseguir un anillo, y ya tienen a todos bajo contrato, pero claro, es que en 2023 te pierden a Bruce Brown y a Jeff Green, que dices, bueno, pues les van a dar mejores contratos, tiene más sentido dejarles ir. Pero es que este año, lo de Kentavious Caldwell-Pope, por más vueltas que le doy, no tiene ningún sentido. Y más aún cuando luego le das esa cantidad de dinero a Jamal Murray, que le firmas por un máximo, un jugador que viene de tener bastantes problemas físicos, que ya se ha visto que no es la versión más parecida a lo que era antes de la lesión, y que, francamente, no es un jugador del máximo. O sea, ¿es algo al que puede merecer el máximo? Sí, pero si le das el máximo, se lo das a principios de la agencia libre, no se lo das en pleno mes de septiembre, que creo que es cuando le anunciaron la renovación. O sea, me parece un movimiento que demuestra, y ya han salido bastantes reportes al respecto, que no están funcionando del todo bien las cosas en la franquicia, y no sé muy bien por qué lado va a estallar, pero sí que tengo claro que esto no es perdurable. Yo creo que están bastante cerca de desintegrarse, de al menos cambiar notablemente la manera en que entendemos estos Denver Nuggets. Es cierto que, porque cuando estaba revisando por el tema de Jamal Murray, es cierto que ellos tienden a dar renovaciones a jugadores con problemas de salud en momentos delicados, porque a Mike... Esa es su red flag, ¿no? Esa es una de las red flags de la front office de Denver Nuggets, porque recordemos que ya le soltaron un contratazo a Michael Porter Jr., que es ahora una de las losas económicas del equipo, realmente la única que les queda, y que también les ha trabado en los tiempos actuales. Le dieron esa renovación cuando Michael Porter Jr. venía de no jugar, de que había muchas dudas. Luego, pues oye, les ha venido muy bien, pero evidentemente es un jugador que está por lo menos un par de peldaños por debajo del salario que tiene. Sí que es cierto que yo no recuerdo, Sergio, ningún equipo candidato, ninguno, ya no solo candidato, sino campeón, que teniendo al mejor jugador del planeta como es Nikola Jokic, hayan empeorado 2 veranos consecutivos. Pero ya, es una locura. Eso es la primera vez que yo lo he visto en mi vida. Porque no hablamos tampoco de un... No, bueno, es que es un candidato donde, bueno, son los Warriors con Curry con 36 años. No. Es que tienes en tu prime a Jamal Murray, a Aaron Gordon, a Nikola Jokic, que es la columna vertebral del equipo. Llevan un montón de años con Michael Malone. Es la primera vez que los Denver Nuggets ganan unas finales de la NBA. Y empeoras 2 veranos consecutivos donde se te van jugadores importantes. No les reemplazas en la agencia libre de ninguna manera, porque no les han... Nacho, y encima te fichan a Russell Westbrook. Mira, el único escenario donde hubiese entendido el fichaje de Westbrook es si tú dices, vale, hemos echado de menos un perfil como Bruce Brown, es decir, hemos echado de menos un sexto hombre generador que sea el... porque realmente cuando ellos ganan en playoffs juegan con los 5 titulares jugando muchísimo, Bruce Brown en torno a los 26-27 minutos, y luego ya en función del partido, pues Jeff Green o Christian Brown entraban más o menos, ¿no? Pero tu rotación principal eran 6 tíos. Ostras, pues yo entiendo que fiches a Westbrook para hacer el rol de Bruce Brown si renuevas a KCP, pero perder a KCP, querer reemplazarle con Christian Brown y que tu único fichaje destacado sea Russell Westbrook, luego también Dario Saric, ostras, es que es un dibujo muy difícil de entender el de Denver Nuggets, y yo creo simplemente, Sergio, que todo el tema del CBA, de los nuevos contratos y de tal, no solo eso, pero yo creo que les ha pillado bastante a contrapié, que es una de esas franquicias donde no se han preparado bien, tienen un anillo, pero por malas decisiones es que pueden condenarse a que Nikola Jokic nunca más sea un verdadero candidato con ellos. Es que es increíble, o sea, es lo que dices, es difícil hacer las cosas tan mal, y aquí podemos entrar en debates de que si estamos siendo muy catastróficos, de que estamos sacando las cosas de quicio, e igual nos equivocamos y con esto tienen suficiente para ganar, porque lo que sea, ¿vale? La NBA ya sabemos que es así, pero en base a la información que tenemos a día de hoy, es error tras error tras error, porque es que, o sea, es que el tema de Kentavious Caldwell-Pope me vuelve loco, o sea, estaba sacándome datos y estamos hablando que
solamente con Kentavious Caldwell-Pope tuvieron 2 de las 9 mejores alineaciones de 5 jugadores. 2 de las 9 mejores. Que ya es, evidentemente con número de minutos concreto, pero, o sea, estamos hablando de un volumen de eficiencia de un jugador que lo quitas y el equipo pierde, bastante importante. Y ya luego, cuando entras simplemente en duplas, en parejas, 3 de las 15 mejores con KCP de toda la NBA. O sea, estamos hablando de uno de los jugadores más importantes, que ha ganado 2 anillos de los últimos 5 posibles. O sea, es alguien al que tienes que renovar, que cobra mucho. Bueno, pues para eso está. Es que tienes que ver a los Boston Celtics. Te tienen que pagarle no sé qué a Xavier Tillman. Tocotó. Que van a por a Peyton Pritchard. Plus. Pues la pagan y asumen las consecuencias, porque las consecuencias que pueden ser estar más cerca de ganar. Bueno, oye, esto va de eso, ¿no? El deporte va de ganar. Y a mí es lo que me parece preocupante, ficharte a Russell Westbrook, que no es por tirarle odio a Westbrook. A mí es un jugador que no me cae especialmente mal, pero simplemente para que tengamos en cuenta, cuando se fue de los Lakers, el equipo pasó de dar absoluta pena a balance 18-9 y finales del oeste. Se va a los Clippers y 13-12 eliminados en playoffs, 4-1 por los Suns. O sea... Y eso que en esa serie contra Phoenix, Russell Westbrook tiró, creo que ha sido la única serie en la que ha tirado bien desde que salió de Oklahoma en toda su carrera en postemporada. Pero, claro, lo preocupante de la pérdida de KCP es ya no tanto la defensa, porque decimos mucho, ¿no? KCP es un 3&D, que es cierto, pero en el caso de KCP se valora más la parte del tiro exterior que la defensa. Porque, por ejemplo, Anthony Edwards hizo bastante más o menos lo que quiso contra él. Si le pones talento al NBA enfrente, pues KCP es buen defensor, pero no es una locura de defensor o el NBA que vaya a frenar. No, es un buen defensor, pero sobre todo es que estaba siendo Sergio de los tiradores más importantes de Denver en las últimas 2 temporadas, de los más importantes en volumen, de los más destacados en acierto, y ahora ese puesto lo vas a ocupar con Christian Braun en el quinteto titular. Un jugador que no está contrastado, que las defensas no van a respetar su tiro igual, y sabemos cómo funciona esto. Van a llegar a playoffs, y si Christian Braun ha medio funcionado y sigue en el quinteto titular, lo que le van a decir es: oye, pues a Christian Braun dejadle, que nos gane Denver Nuggets con triples de Christian Braun. Esto es un problema. Y luego, aparte, es que tampoco has fichado mucho para el banquillo, porque dices, vale, Russell Westbrook, sabemos que Russell Westbrook no puede estar en cancha en los minutos clutch si quieres que tu equipo gane. Eso ya está más que demostrado. Has fichado a Darío Saric, que está bien, porque necesitabas algún tipo de pivote en el banquillo, y es una muy mala suerte que se te lesionó el rookie, Daron Holmes, al que habían elegido para que fuese ya el suplente de Jokic. Pero, Sergio, ¿qué tienen en el banquillo? Porque tampoco está el Jeff Green de hace un par de años, y la realidad es que estos Nuggets, teniendo a Jokic, a Murray, a Aaron Gordon, dependen de que jugadores como Christian Braun o ahora este otro, o Julian Strawther, dependen de que este tipo de jugadores, al menos uno de ellos, dé un importante paso adelante para que puedan funcionar en playoffs. Esto me parece algo gravísimo. A mí me parece gravísimo, y ya hemos visto saltar a Michael Malone. O sea, ha reportado que Michael Malone pues no está nada de acuerdo con lo que está pasando. Que en vez de traerle veteranos para ser competitivo, le están trayendo chavales. Sin desmerecer a los jugadores jóvenes en la NBA, pero estamos hablando de un equipo que viene a ser campeón. O sea, no puedes pasar de tener a figuras contrastadas a 4 chavales sacados del draft. O sea, es que esto no son los años 80 donde podías hacer este tipo de cosas. Pues sí, la verdad que muy loco, y además a mí me genera pena, ¿no? Y por último, antes de pasar con mi siguiente punto, recordemos que tienen todavía la extensión pendiente de Aaron Gordon, que tiene opción de jugador para la próxima temporada, que ya se está hablando de que los Nuggets tienen dudas de si van a poder cerrar su extensión antes de la temporada, y eso puede ser un poco elefante en la habitación, ¿no? Si Gordon juega la temporada sin tener contrato para la próxima, sabiendo que si se va no tienes hueco para reemplazarle porque no tienes espacio salarial. Y cuidado, porque el próximo verano equipos como Brooklyn o Houston tienen mucha pasta, y lo mismo dicen, oye, Gordon, toma, pum, 30 millones al año. Así que cuidado, porque el drama de los Nuggets puede no haber terminado. Y para terminar, voy a sacar la de el estreno de Redick con Los Ángeles Lakers, Sergio, porque al final va a ser obviamente otro de los focos de interés de la temporada, por ver un poco. Yo tengo ganas de ver lo que hace a nivel táctico, de ver un poco lo que plantea, de ver también que realmente Redick es la única novedad, y esto, si hablábamos de gravedad de los Denver Nuggets, esto también es muy grave del mercado de Los Ángeles Lakers. Sergio, el único equipo que no ha traído un solo rostro nuevo en agencia libre o en traspasos, solo con el draft, Dalton Knecht y Bronny James, 2 jugadores que es posible, uno de ellos seguro, pero el otro es posible que tampoco esté en la rotación, Dalton Knecht, y el único rostro nuevo que de verdad traen los Lakers es JJ Redick, así que una de las historias de la temporada pasa sin ninguna duda por aquí.
Y el J.J. Redick que Claro. no juega. O sea, porque si fuese el que juega dices, ostras, bueno, un fichaje interesante de estos que hacen los Lakers, tipo Carmelo Anthony, Rayon Rondo. No. O sea, se le han traído a un tipo que, pues que, Nacho, tú y yo le triplicamos en experiencia en los banquillos al bueno de J.J. Redick. Él nos gana con diferencia en términos de jugador, pero, ostras, estamos trayendo a un tío completamente debutante al banquillo más importante de la NBA. A mí me parece un riesgo. Es muy Hollywood. Y al mismo tiempo lo Es piensas. muy Hollywood. Es muy O Hollywood. sea, O sea, es Pat Riley, es decir, venga, pues ahora voy a apostar por alguien que nadie se espera, salir completamente de la caja. Es un riesgo. Es un riesgo porque te traes a LeBron, o sea, tienes a LeBron James, que ya está en su momento más crepuscular de carrera. Anthony Davis viene, yo creo que muy bien después de los Juegos Olímpicos. Y Austin Reeves y D'Angelo Russell, yo creo que han estado bastante bien. Lo que pasa es que, claro, ya sabemos que las exigencias en Los Ángeles son las que son. Tengo muchas dudas con J.J. Redick y al mismo tiempo, Nacho, no sé si te pasa que luego dices, bueno, es que tiene a LeBron James y si el entrenador le cae bien a LeBron, es que la mayor parte de los problemas están resueltos. O sea, porque con un entrenador con el que le cae bien, que es un poco su colega, que le ha puesto un poco ahí, porque antes tenían un podcast, no sé, tengo la sensación de que va a sorprendernos o nos va a caer un poco la boca J.J. Redick. yo soy muy optimista respecto al fichaje de Redick. Es cierto que es rocambolesco, es cierto que es extraño. De nuevo, es dramático que los Lakers no hayan hecho ni un solo fichaje, que no hayas traído un pivot decente que poner Sí, al eso lado sí. de Davis. Es terrible. También es cierto que, por ejemplo, recuperan a dos jugadores que estaban llamados a tener un rol importante como jugadores de complemento el año pasado, como Gabe Vincent y Jared Vanderbilt, que ya ha dicho Redick que van a estar en el equipo. Obviamente nos deja dudas la rotación, obviamente la rotación no es para ser uno de los grandes candidatos, pero al mismo tiempo hay una parte y es que estos Lakers, el quinteto titular que van a utilizar este año es el de la pasada temporada, el del tramo final, el que mejor les funcionó, que tuvieron un 75% de victorias con el Russell, Reeves, LeBron, Hachimura, Davis, y es el quinteto con el que mejor funcionaron una vez se desprenden de Russell Westbrook y llegan a finales de conferencia. Entonces, tengo la sensación de que lo que vimos la pasada temporada ya era un producto quemado, quemado por Darvin Ham, que Darvin Ham vino bien al principio, vino bien para convencer a Westbrook de salir desde el banquillo, para ser un poco el apósito después de la salida de Frank Vogel, pero sí que creo que Redick les puede dar un toque que no tenían el año pasado, porque el año pasado los Lakers, Sergio, no jugaban a nada, era terrible verles jugar y recordemos que empezaron muy bien la temporada hasta el In-Season Tournament y de repente ahí se desploman como equipo. Sí. Implosionaron. O sea, es que fue muy curioso. Es como que de repente se les olvidó jugar al baloncesto. A mí me parece una de las historias de la temporada y veías a los fans de los Lakers súper frustrados porque era como si el equipo se hubiese vaciado después de haber conseguido ese super torneo. Yo no he encontrado una razón, porque los números tampoco te arrojaban algo de en plan, no, la defensa es terrible, el ataque... No, simplemente eran mediocres. Yo creo que está mucho relacionado con el tema de Darvin Ham y luego todo lo que ha salido de que la táctica la llevaban los jugadores. Yo viendo cosas que han salido, gestos que hacían jugadores, yo eso me lo creo perfectamente y que algún jugador que no estuviese contento se lo idease a su agente porque luego además lo publicaba Charania, ¿no? Entonces sabemos que es muy, muy de ese perfil. Yo tengo muchas ganas de ver a Redick. Creo que vamos a poder ver cosas muy interesantes, un uso diferente de LeBron. Hachimura también creo que ha sido un jugador, Sergio, bastante mal utilizado porque es un buen anotador, necesita moverse sin la pelota, no es un tirador como tal. Entonces, creo que estos Lakers sí que tienen margen táctico, margen de que les coja un entrenador con Sí. ideas. Y por romper una lanza a favor de Redick, que es cierto que él no tiene experiencia como entrenador, pero me gusta mucho una cosa que él dice, o sea, como entrenador en la NBA, pero me gusta mucho una cosa que dice y que tiene toda la razón, y es que él tiene experiencia de 15 años jugando en la NBA, que eso al final obviamente hay que contarlo, tiene la experiencia de estos últimos años de haberse juntado con muchas mentes prodigiosas del baloncesto y haber charlado con ellos, eso también hace parte de tu formación y creo que va a ser un entrenador un poquito distinto, así que yo tengo muchas ganas y ojalá le dé un aire fresco a los Lakers que aún así luego se quedarán cortos en personal. Yo creo que sí, yo creo que puede tener mucha capacidad de mejora porque además tiene un staff técnico bastante interesante con Nate McMillan y Scott Brooks, que son dos entrenadores con una carrera bastante dilatada en la NBA, y además ya os podemos avisar de que os traeremos la historia de J.J. Redick, de cómo ha llegado a ser entrenador de los Lakers, porque es muy interesante y va a ser una de las claves a seguir en esta temporada y en este primer episodio, Nacho, que de NBA House en Gigantes del Básquet, que llega a su fin, y la verdad es que
nos ha quedado redondito. Y podríamos habernos alargado más, teníamos más temas de los que hablar, pero yo creo que la gente agradecerá que no haya un ladrillazo de, de temas, porque es que va a haber hay tiempo para hablar de todo esto. Hay tiempo para hablar durante toda la temporada, que son Sin muchos duda, meses. sin duda. Nos hemos dejado cosas, me has tenido que dar ahí un toque durante el episodio para decir, oye, que estamos hablando mucho, que estás dando mucho la chapa, que tenemos ahí todavía 2 en el tintero cada uno, pero como dices, ¿no? Es una maravilla tener la NBA de vuelta, vamos a tener muchísimos temas y con esto solo estamos calentando, Sergio, porque la verdadera acción empieza a finales de octubre, que ahí va a ser cuando veamos los equipos echar a andar y cuando podamos, como tú dices, pues ver, analizar, sacar conclusiones, empezar a hacer hipótesis de cara al futuro. Así que lo mejor, como siempre, está todavía por llegar. Y sobre todo para la gente que ya nos esté viendo o que haya sido capaz de llegar hasta aquí el final del episodio, recordar que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en todos lados, pero dependiendo de donde nos escuchéis, recordad que es importantísimo para que podamos seguir creciendo que nos deis el like, que os suscribáis, nos dejéis un comentario sobre todo con lo que no estéis de acuerdo, con lo que estéis de acuerdo, con las cosas que os gustan o no os gustan, y recordaros, y esto ya es un aviso, que estamos ya preparando nuevos programas en directo con público en Madrid a lo largo del año, a ver si tenemos la capacidad de hacer varios a lo largo de la temporada, que siempre está chulo, y el último, yo creo, Nacho, nos quedó bastante bien, así que por mi parte sería maravilloso, lo pasamos muy bien ese día, así que si este año podemos sacar unos cuantos de esos, seguro que nos da para ir haciendo aquí una bonita comunidad para charlar de lo que más nos gusta, que es baloncesto, NBA, y disfrutar todos juntos.